Bienvenidos a este rincón de paz donde hoy me gustaría acompañarte en el proceso de relajación para que puedas conciliar un sueño profundo y reparador. Te contaré dos historias diseñadas para ayudarte a desconectar de las preocupaciones y alcanzar un estado de calma total. Con el acompañamiento de sonidos suaves y una música serena, te guiaré a través de estos cuentos hacia un espacio de tranquilidad donde puedas dejar atrás el estrés. No tienes que hacer nada más que escuchar, relajarte y dejar que mi voz te envuelva. Busca un lugar cómodo, cierra los ojos y deja que tu respiración fluya naturalmente. Poco a poco, sentirás cómo tu cuerpo se relaja y sin darte cuenta, estarás profundamente dormido, disfrutando de un descanso reparador. Empecemos. El guardián de la lluvia. Había una vez, hace mucho tiempo, en una tierra lejana llamada Nimboria, un pequeño pueblo que vivía bajo el cuidado constante de la lluvia. En este lugar, la lluvia no era vista como algo molesto o triste. No en Nimboria. La lluvia era sagrada, pues se decía que cada gota era un susurro de los antiguos espíritus de la naturaleza. Estos espíritus hablaban a través del agua, trayendo consigo promesas de vida, renovación y en ocasiones, advertencias. Sin embargo, el equilibrio de esta tierra húmeda y próspera dependía de un solo ser, el guardián de la lluvia. Se decía que este guardián, un anciano sabio de cabellos blancos como las nubes y ojos claros como un arroyo, vivía en una cabaña oculta en lo profundo del bosque nublado, un bosque tan denso y misterioso que nadie en el pueblo se atrevía a cruzarlo. La función del guardián era sencilla, pero crucial, debía mantener el equilibrio entre la lluvia y la tierra, asegurando que nunca faltara ni sobrara. Cada tarde, cuando el cielo se oscurecía y las primeras gotas comenzaban a caer, el anciano salía de su cabaña y susurraba palabras a los vientos. Palabras que solo él conocía, palabras que aprendió hace siglos de los mismos espíritus del agua. Su labor era solitaria, pero él no se quejaba. Amaba la lluvia y sentía una profunda conexión con ella. Una noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Los habitantes de Nimboria, que habían vivido en perfecta armonía con las lluvias durante generaciones, comenzaron a notar que la lluvia ya no era tan constante como antes. A veces llovía demasiado fuerte, inundando los campos y destruyendo las cosechas. Otras veces, el cielo permanecía gris por semanas, pero ni una sola gota caía para alimentar los ríos y lagos. Los ancianos del pueblo se reunieron en la plaza mayor, preocupados por este cambio inusual. Sabían que algo había alterado el equilibrio, pero no sabían qué. Uno de los más viejos del lugar, un hombre llamado Torian, sugirió lo que todos temían: el guardián de la lluvia ya no puede cuidar de nosotros. Algo debe haber sucedido en el bosque nublado. El miedo se apoderó de los corazones de los habitantes, pues sabían que aventurarse en ese bosque era peligroso. El camino estaba lleno de misterios antiguos, criaturas extrañas y sombras que parecían tener vida propia. Pero no podían quedarse de brazos cruzados. Sin la lluvia, Nimboria moriría. Fue entonces cuando un joven llamado Eran, hijo de un agricultor, decidió dar un paso al frente. Si nadie se atreve a ir, lo haré yo, dijo, con más valentía que experiencia. Eran no era un guerrero ni un hombre de grandes habilidades, pero tenía un corazón fuerte y una conexión profunda con la tierra. Sabía que, si la lluvia desaparecía, todo lo que conocía y amaba se desvanecería. Con una pequeña mochila al hombro y un bastón que le había dado su padre, Eran se adentró en el bosque nublado al amanecer. A medida que avanzaba, el aire se volvía más húmedo y las nubes colgaban bajas sobre su cabeza, como si el mismo bosque quisiera tragárselo.
Las primeras horas fueron tranquilas, pero pronto empezó a notar que algo andaba mal. El sonido de la lluvia, ese suave susurro que normalmente le daba paz, ahora sonaba diferente. Era más aguda, casi como si las gotas lloraran. Siguió caminando, adentrándose cada vez más en la oscuridad del bosque. Las ramas parecían estirarse hacia él, y los árboles crujían bajo el peso de una humedad opresiva. De vez en cuando, escuchaba un murmullo a lo lejos, como si el bosque mismo estuviera hablando en un idioma antiguo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, Eran llegó a una pequeña colina desde la cual se podía ver la cabaña del guardián. Pero algo no estaba bien. La cabaña, que en las leyendas del pueblo siempre había sido descrita como un refugio acogedor, estaba ahora rodeada de charcos estancados y un río desbordado que la rodeaba, cortando cualquier camino hacia ella. Eran observó por un momento, y de repente lo vio, una figura encorvada, más vieja y cansada de lo que había imaginado. Era el guardián de la lluvia. El anciano estaba de pie junto al río, mirando el agua con una expresión de profunda tristeza. Eran se acercó con cautela, sintiendo cómo el barro empapaba sus botas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó la voz. «Garn», intentó decir, pero su voz fue ahogada por el rugido de una cascada cercana. El guardián giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, normalmente claros como un arroyo, estaban ahora nublados por la edad y el cansancio. «¿Quién eres?», preguntó con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. Eran explicó su misión, cómo el pueblo dependía de la lluvia y cómo, en los últimos tiempos, algo había ido mal. El anciano asintió lentamente, como si ya conociera el problema. «El equilibrio se ha roto», dijo el guardián con pesar. «No soy tan fuerte como antes. Durante generaciones he cuidado de la lluvia, pero ahora mi tiempo se está acabando». Eran, desconcertado, preguntó, «¿No hay nadie más que pueda ayudarte? ¿No hay otro guardián?». El anciano guardián suspiró y señaló hacia el cielo. «Los espíritus del agua me eligieron hace mucho tiempo. Pero su voluntad ha cambiado. Ya no escucho sus voces tan claramente como antes. Han comenzado a alejarse de este mundo. El ciclo natural está cambiando, y temo que ya no pueda controlar lo que viene». La desesperanza llenó a Eran, pero entonces, de repente, una idea le cruzó la mente. «¿Y si yo te ayudo?», preguntó, sin estar seguro de lo que estaba proponiendo. «¿Qué pasa si juntos encontramos una manera de restablecer el equilibrio?». El guardián lo miró, sorprendido por la audacia de aquel joven. Por un momento, el anciano pensó en rechazar su oferta, pero algo en la mirada de Eran le recordó una verdad olvidada: el ciclo de la vida siempre continúa. Cuando uno cae, otro debe tomar su lugar. Y así fue como comenzó la última tarea del anciano guardián y el primero de Eran. Bajo la guía del guardián, Eran aprendió los antiguos cánticos de los espíritus del agua, las ceremonias que debían realizarse bajo las primeras lluvias de primavera y cómo escuchar el murmullo del viento para saber cuándo la tierra necesitaba ser alimentada por las lluvias. Con el paso del tiempo, la lluvia en Imboria volvió a caer con regularidad, trayendo consigo vida y esperanza. El guardián, cada vez más débil, sabía que su tiempo se agotaba, pero lo hacía con la paz de saber que el pueblo y la lluvia estarían en buenas manos. Una noche, cuando la última tormenta de la temporada arreciaba, el anciano guardián se desvaneció en la niebla, como una gota más que se unía al ciclo eterno del agua. Y Eran,
Ahora el nuevo guardián de la lluvia permaneció en la cabaña, cuidando de las lluvias, para que nunca faltaran y nunca se desbordaran. Porque, en su corazón, sabía que la lluvia no era solo agua, era vida. Y así, querido oyente, terminó la historia de Eran, el guardián de la lluvia. Ahora, cada vez que escuches el suave golpeteo de la lluvia sobre tu ventana, recuerda que alguien, en algún lugar, está cuidando de que caiga con la suavidad y la constancia necesarias para que el mundo siga girando. La bruja del bosque de los ecos. Había una vez, en una aldea muy lejana, al pie de una montaña cubierta de niebla, una muchacha llamada Elara. Era hija de un leñador y vivía con su familia en una cabaña sencilla, rodeada por árboles altos que susurraban entre sí con el viento. Los aldeanos vivían tranquilos, siempre temerosos de adentrarse demasiado en el espeso bosque, porque, según contaban, en lo profundo de él vivía una bruja. Nadie sabía exactamente quién la había visto, pero los rumores siempre corrían entre las gentes. La bruja del bosque de los ecos la llamaban. Decían que quien entraba en el bosque y se aventuraba más allá de los primeros árboles podía escuchar los ecos de su propia voz respondiéndole con palabras extrañas. Algunos aseguraban haber visto luces azules flotando entre las sombras, y otros afirmaban que los árboles cobraban vida al caer la noche. Pero, lo más escalofriante, era el rumor de que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a ser los mismos, si es que volvían. Elara, sin embargo, nunca había creído esas historias. De hecho, le fascinaba pensar que, más allá del miedo, tal vez el bosque escondía secretos maravillosos. Desde niña, había soñado con explorarlo, pero su padre siempre le advertía que se mantuviera lejos. Elara, hay lugares a los que es mejor no ir, le decía con voz grave. La bruja del bosque no es una leyenda para tomarse a la ligera. Y aunque Elara asentía cada vez que escuchaba esas palabras, en su corazón algo ardía con una curiosidad que no podía apagar. Una noche, mientras la luna llena brillaba alta en el cielo, un inusual frío envolvió la aldea. Elara estaba en la cama, envuelta en mantas, pero no podía dormir. A lo lejos, en el viento, escuchaba algo que parecía un murmullo. Al principio pensó que solo era el viento entre las ramas, pero el sonido creció, y se dio cuenta de que eran voces que venían del bosque. No pudo resistir más. Se levantó despacio, se colocó su capa de lana y, descalza para no hacer ruido, salió de la casa. El aire era frío, pero limpio, y la luna iluminaba el camino lo suficiente como para que no necesitara una linterna. Se adentró en el bosque, dejando atrás las advertencias de su padre y los rumores de la aldea. Cuanto más avanzaba, más fuertes se hacían los murmullos, hasta que comenzaron a sonar como palabras claras, susurradas por el viento: ven, ven más cerca. Elara siguió caminando, como si algo la atrajera hacia el centro del bosque. Las ramas parecían moverse a su alrededor, pero no de una manera amenazante, más bien, como si guiaran su paso. Finalmente, llegó a un claro donde el suelo estaba cubierto de flores que nunca antes había visto. Allí, en medio de un círculo de árboles antiguos, estaba ella, la bruja. No era como Elara la había imaginado. Era una mujer de cabello plateado y piel pálida, envuelta en una capa de terciopelo negro que brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos, de un verde profundo, la miraban con una mezcla de curiosidad y calma. Te estaba esperando, Elara, dijo la bruja con una voz suave, casi maternal. Elara se detuvo en seco,
su corazón latía con fuerza. ¿Cómo sabía su nombre? No tienes que tener miedo de mí. Continuó la bruja, sonriendo ligeramente. No soy lo que cuentan los aldeanos. Entonces, ¿por qué dicen esas cosas?, preguntó el ara, finalmente encontrando su voz. La bruja suspiró y se sentó en una gran roca en el centro del claro. Porque el miedo es una forma poderosa de mantener a la gente alejada de lo que no entienden. He vivido en este bosque por más años de los que puedo recordar, y he visto cómo los humanos temen lo que es diferente, lo que no pueden controlar. Pero no vine aquí para hacer daño. Al contrario, soy una guardiana. El ara la miró con curiosidad. ¿Guardiana? ¿De qué? De los secretos antiguos de la naturaleza, de la magia que fluye en todas las cosas vivas. Aquí, en el corazón del bosque, reside una fuente de poder que debe ser protegida. Si cae en malas manos, podría destruir todo lo que conocemos. El ara se quedó en silencio, asimilando lo que la bruja le decía. Siempre había sentido que el bosque escondía algo más, algo que los demás no podían ver. Pero no era miedo lo que sentía en ese momento, sino admiración y respeto. ¿Y por qué me trajiste aquí?, preguntó. La bruja se levantó, mirándola con seriedad. Porque tú, el ara, tienes un don. Uno que ni siquiera conoces. Pero antes de que te hable de eso, debo pedirte algo importante. El ara la miró, con el corazón acelerado. Necesito que me ayudes a proteger este bosque. El ara no entendía del todo, pero algo dentro de ella la empujaba a decir que sí. Había escuchado las advertencias toda su vida, pero nunca había sentido miedo del bosque, sino una profunda conexión. Además, algo en la bruja le resultaba familiar, como si la hubiera estado esperando desde siempre. Lo haré, respondió, con más firmeza de la que esperaba. La bruja sonrió y asintió. Sabía que aceptarías. Pero debes saber que este no será un camino fácil. Hay fuerzas oscuras que desean destruir lo que protegemos. Y ahora que has aceptado, esas fuerzas también irán tras de ti. El ara sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Estoy lista. La bruja extendió su mano, y el ara la tomó. Al hacerlo, sintió una corriente cálida recorrer su cuerpo, como si toda la energía del bosque fluyera a través de ella. De repente, el claro se iluminó con una luz suave y dorada, y el ara supo en ese momento que su vida había cambiado para siempre. Desde aquella noche, el ara comenzó su aprendizaje con la bruja. Día tras día, noche tras noche, aprendía los secretos de las plantas, de los animales y de la magia que residía en la tierra misma. Aprendió a escuchar el susurro del viento y a leer los mensajes que traían los pájaros. Con el tiempo, descubrió que podía comunicarse con los árboles, que podían enseñarle cosas antiguas, mucho más allá de lo que los humanos podían comprender. Pero, como la bruja había advertido, las fuerzas oscuras también empezaron a moverse. Una noche, mientras el ara practicaba sus habilidades en el claro, una sombra se deslizó entre los árboles. Era oscura, más negra que la misma noche, y traía consigo un frío que apagaba el calor de la vida. La bruja apareció a su lado, seria. Ha llegado el momento, el ara. Esta es la prueba de la que te hablé. El ara no dudó. Tomó la mano de la bruja y juntas comenzaron a invocar la magia del bosque. Los árboles se agitaron, las flores brillaron, y el viento se levantó con fuerza, formando una barrera protectora alrededor del claro.
La sombra intentó avanzar, pero la magia de la naturaleza la repelió, y poco a poco se fue disolviendo en el aire. Cuando todo terminó, el ara cayó al suelo, agotada pero victoriosa. La bruja la miró con orgullo. Has pasado la prueba, Elara. Ahora eres la protectora de este bosque. Elara sonrió, sabiendo que su destino estaba finalmente claro. Desde aquel día, la bruja del bosque de los ecos no volvió a ser vista. Pero los aldeanos empezaron a notar algo diferente. El bosque, antes oscuro y misterioso, ahora parecía más vivo, más acogedor. Y aunque nunca lo supieron, era Elara quien, desde el corazón del bosque, velaba por ellos, protegiendo los secretos antiguos y asegurando que la magia de la naturaleza siguiera fluyendo en paz. Y así, la historia de la bruja del bosque de los ecos se convirtió en una leyenda, pero una leyenda que hablaba de protección, de magia y del coraje de una joven que, al seguir su corazón, encontró su verdadero lugar en el mundo. Ahora, querido oyente, cierra los ojos. El bosque te protege, y la magia de Elara siempre estará cerca de aquellos que son buenos de corazón. Buenas noches.